Hola. A continuación, vamos a resolver el siguiente ejercicio de corriente alterna. Dice, un generador de corriente alterna de frecuencia angular omega desconocida tiene una amplitud de 20 voltios. Entonces, esta fuente tiene una amplitud de 20 voltios, por ejemplo, puede ser coseno de WT, más un ángulo de fase, que en este caso podría decir que es cero. Dice, los valores de inductancia y capacitancia se dan en el circuito, como podemos apreciar acá, inductancia y capacitancia. Un estudiante determina el valor máximo de caída de tensión en el inductor. Entonces, un estudiante por experimentación determina cuánto es la caída de tensión en el inductor, aquí. Y dice pues que es de 10 voltios. Aquí hay 10 voltios. Como valor máximo, ¿no? Puede ser una función, voltaje igual a 10 por el coseno de WT más phi. Perfecto. El voltaje del capacitor y determina el valor máximo de la caída de tensión del capacitor y determina, aquí está, voltaje máximo del capacitor, 5 voltios, y nos piden determinar la impedancia del circuito, el factor de potencia del circuito y la potencia del circuito. Perfecto. Entonces, a ver, este de aquí es un circuito en serie. Significa que en cada uno de los elementos dentro de la red eléctrica circula la misma corriente. Y tenemos entonces que la corriente en el inductor va a ser igual a la corriente en el capacitor y también en el resistor. Pero selecciono inductor y capacitor porque en estos dos conozco la caída de tensión, la diferencia de potencial. Entonces, sabemos por ley de Ohm que el voltaje en el inductor entre la reactancia en el inductor, ¿sí?, que es la oposición que presenta el inductor al flujo de corriente en un circuito de corriente alterna, bueno, en este caso esto es igual a el voltaje en el capacitor entre la reactancia capacitiva. ¿Sí? Ley de Ohm, recordemos, voltaje igual a corriente por resistencia, ¿no? Cuando es un circuito resistivo. Si tiene impedancia, entonces sería por la reactancia capacitiva o inductiva, depende de cuál sea el elemento, y si ya es una combinación entre los tres o dos de ellos, ya es una impedancia. Entonces, tenemos que, eh, nos queda esta expresión que está aquí, voltaje entre reactancia. Sabemos que el voltaje del inductor máximo es de 10 y el del capacitor es de 5. Entonces, nos queda 2 entre la reactancia inductiva, este denominador. ¿Cuánto vale la reactancia inductiva? La reactancia inductiva es el producto entre la frecuencia de nuestra red eléctrica, frecuencia angular, por la inductancia. Esto es igual a, recordemos que aquí puedo simplificar, ¿no? Esto es 2, esto es 1, es por esa razón que me queda este 2. Eso es igual a 1 entre la reactancia capacitiva, es la razón entre 1 y omega por la capacitancia. Perfecto. Entonces, trabajando un poco esta expresión, tenemos que, esto me queda, pasa esto a multiplicar al otro lado, omega cuadrado es igual a 2 entre LC. ¿Sí? Pasando esto al otro lado a multiplicar, esto medios con medios, extremos con extremos. Bueno, me queda esa expresión que está ahí. Si reemplazamos datos, tenemos que la frecuencia de este circuito va a ser igual a ¿cuánto? Pues va a ser la raíz de 2 entre L por C. L vale 0.05 henries, 0.05 henries, está en sus unidades. Y acá tenemos que esto es de 1 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, están en las unidades que esperamos, en las unidades en el sistema internacional para inductancia y capacitancia. Pum, pum. Y obtenemos cuál es la frecuencia con la que entrega energía esta fuente, la frecuencia de esta red monofásica. La frecuencia angular es de, eh, permítanme, 63, 24,
6 y la frecuencia angular se mide en radianes por segundo. Entonces, esto de aquí está en radianes por segundo. Perfecto. Sabemos cuál es la frecuencia de nuestra red. Un dato súper importante, porque con eso podemos encontrar, como vimos hace un momento, la reactancia inductiva y puedo encontrar la reactancia capacitiva. Y con eso puedo determinar cuál es la impedancia de mi circuito. Entonces, con esa frecuencia obtengo cuántas son las reactancias como he mencionado antes. La reactancia inductiva, XL, va a ser igual a la frecuencia por la inductancia. Y la reactancia capacitiva va a ser 1 entre omega C. Esto de aquí es igual a, copiamos este valor, la frecuencia, 24.6, de acá es 1 entre 6324.6. Esto multiplicado por la inductancia era de 0.05 henrys y acá la capacitancia es de 1 por 10 a la menos 6 faradios. Perfecto. Entonces, obtenemos cuánto es la reactancia inductiva y cuánto es la reactancia capacitiva. La reactancia inductiva es de 316.23 ohmios, se mide en ohmios, al igual que la resistencia. Y para la reactancia capacitiva, 158.11 ohmios. Perfecto. Tenemos entonces cuántos son las reactancias. Ahora, ¿cuánto es la impedancia? La impedancia es el total de la resistencia que presenta nuestra red eléctrica al flujo de corriente. Dependiendo de que ese circuito está en serio, está en paralelo, va a ser distinto. Así como cuando teníamos resistencias, como cuando teníamos, sí, resistencias. Entonces, bien, ahora, ¿cómo sacamos la impedancia? Tenemos que hacer un diagrama fasorial, recordando que estas funciones de corriente y de voltaje son funciones sinusoidales que pueden ser representadas mediante fasores. Vamos a graficar los fasores. A ver, en primer lugar, voy a graficar un fasor de... Vamos a hacer primero un plano sobre el cual vamos a graficar los fasores. A ver. Voy a empezar en este caso con un fasor de corriente. ¿Por qué? Porque todos los elementos tienen la misma corriente. A cada uno le circula la misma corriente. Entonces, yo digo, ay, chévere, voy a dibujar el fasor de corriente que representa a todos en esta red. Fasor de corriente. Lo puedes poner en la orientación que quieras. Por ejemplo, puede ser aquí, o puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. Pero trabajar en horizontal es más fácil, ¿no? Porque estamos trabajando en un instante de tiempo justo cuando el fasor pasa por aquí. Recordemos que los fasores rotan. Entonces, estamos justo aquí. Este de aquí sería mi fasor de corriente en el tiempo. Todos tienen la misma corriente. La corriente I es la misma corriente en el resistor, es igual a la misma corriente en el inductor, es igual a la misma corriente en el capacitor. Perfecto. Ahora, podemos dibujar además un fasor de voltaje. En el caso de las resistencias, como en esta que tenemos aquí, el voltaje en la resistencia y su corriente se encuentran en fase. Entonces, los fasores van girando juntos. Entonces, tenemos que el fasor de voltaje para la resistencia, tenemos que está en fase con la corriente. Este sería nuestro voltaje en el resistor. Ahora, en el caso del inductor, el voltaje adelanta a la corriente en 90 grados. Entonces, tenemos que dibujar el voltaje de este 90 grados por delante de nuestra corriente. Aquí está la corriente en color negro y vamos a dibujar el voltaje del inductor. Voltaje del inductor está 90 grados por delante de la corriente. Y en cambio, en el capacitor, el voltaje atrasa a la corriente 90 grados. Entonces, el voltaje del capacitor estaría justo por detrás de la corriente, que es la de color negro. Y el voltaje de la resistencia está en fase con la corriente. Entonces, este aquí sería el diagrama fasorial para este ejercicio. Ahora, si yo escribo al voltaje como en función de la ley de Ohm, tendría acá
Esto sería la corriente por la reactancia inductiva. Esto de acá sería la corriente por la resistencia y acá tendría corriente por la reactancia capacitiva. Entonces yo puedo trabajar un poquito más esto y tener lo siguiente. Si yo cojo y desplazo estos vectores de color rojo hacia la punta de acá, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Es para hacer más fácil la suma. Tengo esto. Este aquí sería voltaje del resistor, corriente por resistencia. Acá tendría, dependiendo de quién sea más grande, ¿no? Acá tenemos que la reactancia inductiva es 316 y la reactancia capacitiva es de 158. Esta reactancia es mayor que la de acá, la del inductor mayor que la del capacitor. Entonces, este numerito es mayor que el número que está acá y están multiplicados por la misma I. Entonces, este vector de color rojo es más grande que este vector que está acá. O sea que esto me va a quedar algo así. La suma de los dos va a ser I por XL menos I por XC. ¿Sí? ¿Sí ven? Aquí tenemos que este va a ser más grande que este de acá, entonces el resultado va a ser acá y va a ser IXL menos IXC. Y acá tenemos que esto de aquí sería, ahora, yo tengo que la suma de estas tres cosas, la suma de este voltaje del resistor más la suma del voltaje del capacitor más el voltaje del inductor, los tres, ¿cuánto me tienen que dar? Este voltaje más este voltaje más este voltaje me tienen que dar el voltaje de la fuente. Entonces, la suma de estos tres, que sería más que nada una suma vectorial, la suma de estos tres rojos, que es justo lo que estoy haciendo aquí, me tiene que dar el voltaje de la fuente, la FEN de la fuente. Y la FEN de la fuente no es nada más que la corriente por la impedancia, ¿sí? La fuente no observa esto, la fuente no observa un resistor, un inductor y un capacitor. A la fuente no le interesa eso. La fuente dice, bueno, yo tengo que entregarle energía a una cosa que me presenta una oposición. ¿Sí? Y esto de aquí se llama impedancia. ¿Sí? No, él no observa esto, no observa esto, no observa esto. Él observa que tiene que darle su energía a una cosa llamada impedancia. Y esa impedancia es la que tenemos justo aquí. Entonces, podemos apreciar que aplicando el teorema de Pitágoras, obtenemos lo siguiente. Bueno, primero podemos aquí dibujar un angulito phi, y decimos, ya, a ver, aquí sería I por Z, esto al cuadrado, igual a I por XL menos XC, esto al cuadrado. A ver, aquí vamos a poner esto al cuadrado. Y acá tengo más el otro cateto, I por R, esto al cuadrado. Perfecto, ¿no? Entonces se van las I, se van las I, se van las I, y me queda que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de XL menos XC, esto al cuadrado, más R, esto al cuadrado, raíz. Y es este de aquí, la impedancia que tiene un circuito en serie con resistor, capacitor e inductor. ¿Sí? Este de aquí sería la impedancia equivalente para mi circuito. Perfecto. Entonces, ese ahí es la impedancia. Muy bien. Ahora, el asunto es que me piden determinar en primer lugar cuánto es esa impedancia del circuito. De aquí no puedo obtenerla. ¿Por qué no puedo? Porque aquí tengo la resistencia que también es incógnita y este también es incógnita, a pesar de que conozco estos otros dos valores. A ver, si yo cojo y simplifico de todos estos de aquí la corriente, como pudimos notarlo acá, el diagrama fasorial me queda de esta forma. Me arroja un triángulo rectángulo donde esto es la diferencia XL menos XC, esto es la resistencia y esto es la impedancia. Y aquí está el ángulo phi. Entonces, teniendo esto de aquí, podemos notar cuánto es la impedancia. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? Bien, cojamos este mismo que está acá. Este mismo, de nuevo. Este de aquí, ¿qué era? Este fasor de aquí, a ver, es esto que está acá, ¿no? Vamos a ver, aquí hay que desplazarnos los fasores
Muy bien. Aquí tenemos que la suma de todos los voltajes me da la FEN. Acá tengo el voltaje del resistor, como podemos notar aquí. Y acá tengo la diferencia, en vertical, la diferencia entre el voltaje del inductor menos el voltaje del capacitor, como podemos apreciarlo aquí. En vertical es así, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el ángulo phi, ¿sí? Como está acá, como podemos apreciar acá, como podemos apreciar acá. Entonces, aquí sí sabemos que esto de aquí es la FEN, tiene un valor máximo de 20. Entonces, esto es 20 voltios. Y acá tenemos que esto era 10 voltios menos 5 voltios, ¿verdad? Entonces, decimos, ya, perfecto, el seno de phi es igual al lado opuesto, que 10 menos 5 es 5, entre 20, me queda que phi es igual a ¿cuánto? Pues este ángulo phi es 14,48. Excelente. Entonces tenemos cuánto es nuestro ángulo phi. Y con ese ángulo phi puedo sacar acá cuánto es la impedancia. Porque yo conozco estos dos que están acá, ¿ves? Y tengo la hipotenusa. Entonces aquí mismo digo otra vez, seno de phi es igual a XL menos XC entre Z. ¿Y seno de phi cuánto valía? Acá está, ¿ves? Seno de phi es 5 entre 20. Tengo 5 entre 20. Esto es igual a XL menos XC. XL menos XC. Acá está cuánto es XL. Acá está XC. Esto aquí sería 316. Vamos a hacerlo así. 316,23 menos 158,11 entre Z, la impedancia. Pasamos esto a multiplicar, pasamos esto a dividir, pasamos esto a multiplicar, y pues me queda que Z no es nada más que 632,4 ohmios. Entonces, ya está. Esto de aquí es mi impedancia, lo que me piden en el primer literal. Ahora, a pesar de que esto parece largo, cuando tenemos un poco de práctica, en realidad se hace mucho más sencillo, se hace mucho más rápido. Yo, en este caso, como estoy haciendo un video con la explicación de este ejercicio, es que me tomo la molestia de hacer todas estas demostraciones. Pero con la práctica, en realidad, estos diagramas fasoriales ya se hacen rápidamente y podemos sacar todas estas relaciones para obtener impedancias, reactancias capacitivas, reactancias inductivas. Pero en este video me estoy tomando la molestia de demostrar todo paso a paso. Ahora, ¿cuánto es el factor de potencia en el circuito? El factor de potencia se conoce que es igual al coseno del ángulo phi. Eso es algo de la teoría. Tenemos que este factor de potencia sería el coseno de 14,48 grados. Esto me da 0,968. Muy bien. Y finalmente me piden la potencia del circuito. Ahora, la fuente entrega su energía. Entrega corriente y pues a partir de una diferencia de potencial, y nuestra red eléctrica se encarga de consumir la energía. El inductor y el capacitor son elementos pasivos, elementos que no consumen energía. Todo lo que reciben la devuelven nuevamente. Y la resistencia es la única que consume energía en la red eléctrica. Entonces, nosotros podemos decir que la potencia que se consume en la red eléctrica es igual a la potencia que consume únicamente la resistencia. Entonces, la potencia de nuestro circuito es igual a la potencia en la resistencia. Eso es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Ahora, el asunto es que la corriente que entrega nuestra fuente es una corriente sinusoidal, así. Tiene máximos y mínimos. Entonces yo no puedo coger y poner aquí un valor máximo porque no siempre está justo aquí la corriente y esperamos que con esa corriente es que disipe energía nuestra resistencia.
Entonces, lo que se hace es tomar el valor efectivo de la corriente, o sea, como que un valor constante con el que se entrega energía. Es, por ejemplo, a lo largo de un día, pues en horas más tempranas de la mañana, el sol entrega menos energía, justo al mediodía entrega más energía y a las 6 de la tarde entrega menos energía. Pero nosotros no decimos, bueno, te entregó así la energía, bla, bla, sino que decimos, en todo el día te entregó esta cantidad. Así mismo, el valor RMS, el valor efectivo, es el valor efectivo con el cual vamos a hacer nuestros cálculos. O sea, es como que el promedio de la corriente en todo este intervalo. Y sí, es el promedio. Entonces, tenemos que, este de aquí, bueno, no es el promedio, disculpen, porque el promedio es cero. Bueno, el valor RMS. Este de aquí sería por la corriente RMS. Corriente RMS. La corriente RMS es igual al valor pico dividido entre la raíz de 2. Entonces, ahora, nosotros no sabemos cuánto es la corriente pico. Pues, por ley de Ohm, sabemos que la fuente que tiene un voltaje entrega una corriente a toda la impedancia, lo que hablaba hace un momento. ¿Sí? Lo que la fuente observa es una impedancia Z que la acabamos de determinar. La fuente tiene un voltaje de 20. Entonces aquí tenemos 20, es el valor pico, ¿sí? El máximo del voltaje por la corriente. Cuando usamos aquí un valor pico, lo que tenemos acá es un valor pico por la impedancia, que es 632.4. Entonces obtenemos una corriente pico, ¿sí? Que entrega la fuente de 0.03163 amperios. Entonces, ¿cuánto es la corriente RMS? La corriente RMS es el valor pico entre la raíz de 2. Entonces, es este número que he copiado antes entre la raíz de 2 y esto me da 0.002, perdón, un solo 0, 22363 amperios. Perfecto, con eso podemos calcular cuánto es la potencia que disipa. Acá tenemos entonces 0.022363 al cuadrado por la resistencia que tenemos en nuestra red, que es de, ahora, la resistencia no la tenemos, pero podemos calcularla de este triángulo que está acá. Sí, podemos calcularla. Aquí tengo que la resistencia al cuadrado es igual a la impedancia al cuadrado menos XL menos XC, esto al cuadrado, ¿verdad? Es un cateto es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, la resistencia al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa 632.4 al cuadrado menos, aquí sería 316.23 menos 158.11, esto al cuadrado. Y tenemos que nuestra resistencia es de 612.3 ohmios. Ahora, esta es una forma de obtenerlo. También pudimos haberlo hecho mediante un coseno, por ejemplo. Aquí puedo coger coseno de phi igual a la resistencia entre z. Como ya tengo acá z y ya también tengo phi, entonces puedo determinar cuánto era la resistencia. Pero bueno, depende de nuestras habilidades en trigonometría o identidades o en razones trigonométricas para poderlo resolver de una forma u otra, ¿verdad? Bien, entonces vamos a determinar cuánto es la potencia disipada. Tenemos que este de aquí es multiplicado por 612.3. Entonces la potencia va a ser igual a 0.30621 vatios. Perfecto. Ahora, eso es una forma de verlo. Hay otra forma más. La potencia del circuito, pues tenemos una sola fuente, va a ser la corriente que entrega nuestra fuente por el voltaje de nuestra fuente por el coseno de phi, o sea, el factor de potencia.
Este factor de potencia nos dice que es efectivamente la parte resistiva, la parte real, la que consume energía. Ahora, esto de aquí tiene que ser con valores efectivos, o sea, con valores RMS, RMS. Entonces, aquí tenemos que esto de aquí sería la corriente RMS 0.0316 entre raíz de 2, ¿verdad? Lo que habíamos puesto acá. Y el voltaje RMS es el valor pico entre raíz de 2. Y el factor de potencia, que es el coseno de 14.48 grados. Y este de aquí me tiene que dar la misma potencia que antes. Bien, perfecto. Recordemos que siempre tenemos que tomar valores de RMS para el cálculo de potencia, porque los valores pico nos hablan de justo el instante de tiempo donde alcanza el máximo valor corriente y voltaje. Y no es así, no siempre tenemos estos valores, sino que tomamos el valor efectivo de nuestra función y ese es el valor RMS. Bien, esta de aquí sería la solución bien desarrollada, bien desmenuzada, dicen por ahí, de este ejercicio. Espero que quede claro, espero que si algo no está claro, repitas el video hasta que te quede lo suficientemente claro. Están abiertos los comentarios para poder hacer preguntas y estaré atento para poder responderlas. Eso sería todo para la solución de este ejercicio. Muchas gracias.